Y hablando acerca de la diversidad sexual, es el mes de la diversidad sexual, mañana es la marcha del orgullo de la comunidad, así que hay que platicar al respecto. Yo sé que tienes muchas dudas y que aunque tienes, digamos, todas las ganas de, claro, respetar, de incluir, pero también de conocer más acerca de la comunidad, así que vamos a platicar al respecto. Hagámoslo con un experto, el maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena, el maestro, director de Educación y Programa Editorial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y espero que en esta mañana podamos hablar de diferentes temas relacionados a estas fechas conmemorativas y sobre todo de memoria histórica, que es como un punto central y muy importante para tomar en cuenta que todas las luchas, todas las movilizaciones por igualdad y la no discriminación pues tienen mucho detrás. Totalmente, vámonos por partes, fíjate. Hay quienes dicen comunidad de la diversidad sexual, hay quienes dicen LGBT, hay quienes le dicen LGBTTI, hay quienes le agregan la Q y simplemente le ponen un más. ¿Cómo le llama la CONAPRED a esta comunidad? ¿Cuál es la manera más correcta, por decirlo así? En el CONAPRED preferimos llamarle orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, porque con esta forma de nombrar cabrían muchas más identidades, hablaríamos de por lo menos la gran diversidad que puede existir tanto de género como de orientaciones sexuales, y cuando por ejemplo utilizamos las siglas, pues es posible que dejemos fuera alguna o que utilicemos siglas que ya están entrando en desuso. Por ejemplo, las tres T de trans, travesti, transexual, hoy en día en CONAPRED preferimos no utilizarlas porque en muchas ocasiones parten de un enfoque más bien médico, un enfoque patologizante, y preferimos ocupar la T de trans como una categoría paraguas para reconocer una gran cantidad de identidades. En este sentido, aunque pueda ser un poco más largo, esta forma de nombrarlo nos parece mucho más acercada a la realidad de todas las poblaciones que estamos tratando de acompañar y de defender en sus derechos humanos. Oye, dime una cosa importante, maestro. Yo lo entiendo, pero hay muchas personas que no. Hacemos una aclaración bien importante ahorita en cuanto a orientación sexual e identidad de género. No es lo mismo la orientación sexual que tienes al género que a veces identifica. O sea, hay cosas que hay que aclarar en ese sentido. Claro que sí, y justo también es bien importante la pregunta que estás realizando, porque todavía escuchamos en redes sociales, en diferentes espacios, inclusive en las escuelas y en las universidades, que muchas personas dicen, no, ustedes solamente están hablando en términos ideológicos o están hablando en términos, pues, de ciencias sociales y ese tipo de situaciones, pero algo que es muy importante de tomar en cuenta en este tipo de temáticas es que también la ciencia biológica y la ciencia genética y todas las ciencias más duras nos han aportado insumos suficientes para decir que todas las personas tenemos una diversidad social, incluido el sexo. Entonces ya no podemos seguir hablando que el sexo solamente es lo masculino y lo femenino, los machos y las hembras. Hoy en día, en términos biológicos, más allá de los términos sociales, podríamos hablar que hay una gran cantidad de características sexuales que componen la diversidad humana. Entonces, bueno, tenemos por ahí, por este lado el sexo, por el otro lugar tenemos la identidad de género, que es la forma en la que la persona se autopercibe, se autorreconoce, se nombra, se identifica con todas las características de género que tenemos en la sociedad. Y por último, las orientaciones sexuales, que tienen que ver con los afectos, las formas de relacionarnos, las relaciones erótico-afectivas que podemos tener con otras personas. Entonces es un universo muy importante y muy interesante. Y a mí me gusta siempre decir que es un universo que estamos conociendo, que estamos identificando y que le estamos dando nombre, porque todavía hay muchas resistencias en la sociedad de decir, bueno, son inventos, van a seguir apareciendo más letras, y pues sí, justo, a partir del reconocimiento de la sexualidad humana y de su diversidad, vamos a seguir reconociendo una gran diversidad que va a ir apareciendo y va a ir siendo nombrada. Tienes razón, qué bueno que lo dices. Fíjate, tú que eres una persona con un puesto tan relevante en ese sentido, que nos digas y nos reiteres, estamos aprendiendo, me parece un mensaje fantástico, porque si hay personas que dicen es que yo no lo entiendo, no te preocupes. Lo importante no es tanto entenderle como tal, sino respetar, ser partícipes, incluir. ¿Cómo ves, maestro? Y justo un gran problema que hemos encontrado cuando hemos acompañado cursos, talleres, formaciones en esta materia
tiene que ver muchísimo con la cuestión de cómo le hacemos para reconocer la diversidad social y la diversidad sexual y de género sin caer como en los falsos comunes. Todavía es muy importante decirlo, en México no hay una educación sexual integral. Eso significa que cuando las personas se forman o conocen sobre sexualidad, apenas lo hacen con contenidos básicos, limitados o arcaicos en muchas ocasiones. Entonces, como acabas de decir, no importa qué tanto conocimiento tenga una persona, sino el interés de conocer, de abrirse a estas realidades y sobre todo de cuestiones más novedosas. Seguimos utilizando recursos de los 60, de los 70 para hablar de sexualidad y pues sí, también es un error seguir utilizando recursos tan antaños. Sí, tienes toda la razón. Qué importante. Quiero regresarme rápido, maestro, a las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Así decide el CONAPRED mencionarle. Pero entonces dime una cosa. Si decimos diversidad sexual, ¿está bien? Si decimos LGBT, ¿está bien? O si decimos OSIG, ¿está bien? ¿O cuál usarías tú? Indícame, porfa. Aquí lo que buscaríamos es que se nombren. Lo importante es visibilizarlo, identificar todas estas gamas de identidades. Y sí, desde luego que el CONAPRED promueve más o signo normativas, orientaciones sexuales e identidades de género, pero también en otros espacios, en otros documentos, está bien diversidad sexual, está bien ocupar las siglas. El punto trascendental no solamente es cómo se nombran, sino el contenido que viene detrás. ¿Qué tipo de narrativas vienen? ¿Cómo dicen los medios y cómo se refieren estas expresiones? ¿Qué tipo de contenidos vienen referidos? ¿Cómo se representan estas identidades? Por ejemplo, hace muchos años todavía las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas aparecían en la televisión con personajes pues muy poco agraciados, ofensivos, Sí. prejuiciosos, reiterativos, y el punto central de hoy en día, en pleno 2023, es que la representación empiece a tener otro tipo de tono, otro tipo de narrativa y sobre todo que tenga un mensaje siempre defensivo de los derechos humanos. Me gustaría, maestro, agradecerte tu tiempo, pero cerrar con algo muy importante. Hemos escuchado cómo lamentablemente no solo sigue, sino que se ha incrementado la discriminación, el ataque a esta comunidad. Me gustaría que me dijeras cómo se puede denunciar, en dónde se puede denunciar. Claro que sí. Pues fíjate que en parte de los resultados que nos dio la Encuesta Nacional de Discriminación 2022, en la mayoría de los resultados que tienen que ver con percepción, con prácticas de discriminación, con vivencias de discriminación en el último año, aparecen personas y poblaciones relacionadas a estas identidades. Por ejemplo, las personas trans aparecen en los estándares más altos. Las personas que tienen que ver con identidades no binarias, o personas gays, personas lesbianas, bisexuales, siguen apareciendo también en exclusiones en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Entonces, lo más importante tendrá que ver con dos vías. Reconocer que CONAPRED y algunos consejos locales son receptivos de quejas por presuntos actos de discriminación, pero sobre todo darle mucho peso a las medidas preventivas, políticas públicas, medios de comunicación, acciones educativas y todos los recursos que nos permitan promover identidades libres de discriminación y sobre todo con mayor información. Perfecto. Maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena, director de Educación y Programa Editorial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Maestro, que tengas gran fin de semana. Gracias por tu tiempo. Gracias igualmente para ustedes y para todo el auditorio.